Hola, Dios quiere que tú puedas verlo a Él como Padre y más que eso, que puedas experimentarlo. Este es un tema tan importante al cual le hemos estado dedicando pues varios videos. Mi esposa por 2 semanas nos habló de la importancia de la imagen paterna y de cómo Dios puede suplirla en nuestras vidas. La semana pasada yo hablé de 2 cosas que Jesús ya hizo por nosotros para que podamos conocer a Dios como Padre. Hoy vamos a ver una cosa más que es muy importante. Te animo a que me acompañes en este video. La Biblia plantea un problema, el problema central del hombre en muchos pasajes. Vamos a verlo aquí en Isaías 59:2, donde dice: son los pecados de ustedes los que crean un abismo entre ustedes y su Dios. Son sus delitos los que hacen que oculte su rostro y no los oiga, por no verlos ni oírlos. Como dije, este pasaje refleja una enseñanza bíblica importante y es el problema central del hombre, que se llama pecado. Todos aquellos actos que hacemos que violan los principios con los que Dios nos creó, principios espirituales, principios morales, que acarrean consecuencias y la más grave de estas consecuencias es que nos separan de Dios. Aquí Isaías me gusta cómo utiliza esta figura de un abismo. Entonces, de un lado estamos nosotros, luego hay un gran abismo generado por nuestro pecado y del otro lado está Dios. El día de hoy me gustaría compartirles 4 reacciones comunes ante esta situación de esta separación de Dios y por qué Jesús es el camino. Entonces, en este cuadro de este abismo que nos separa de Dios, la primera reacción que podemos tener y que pues muchísima gente tiene es la siguiente: no me interesa cruzar y me convenzo a mí mismo de que Dios no existe o sencillamente no lo necesito. Entonces, a lo largo de la historia, podemos ver esta reacción de decir sencillamente Dios no existe, o sencillamente este tema de Dios no me interesa. Tú puedes creer lo que tú quieras, pero a mí el tema de Dios no me importa mucho. Siempre hay textos de las Escrituras que nos muestran estas reacciones y nos dan un poquito más de luz acerca de ellas. Por ejemplo, en el Salmo 14 del 1 al 3, dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, esta idea de decir que Dios no existe, la Biblia nos la describe como una actitud necia de parte de nosotros. Necio es una persona que aún viendo la evidencia o aún dándole buenos argumentos, sencillamente no quiere creer o no quiere aceptar la realidad. Dice entonces el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras despreciables. No hay quien haga lo bueno. El Señor miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto es un diagnóstico para toda la humanidad. Aquí nos habla de que no hay una sola persona buena en el mundo.
El apóstol Pablo amplía un poquito más este concepto del tratar de negar a Dios o el que Dios no nos importe en Romanos capítulo 1, en este texto que es muy interesante. Dice el verso 20 al 21, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. La abrumadora evidencia de Dios está en su creación. Nosotros no podemos ver diseños artísticos, diseños tecnológicos a nuestro alrededor y decir de una manera racional que eso fue pura casualidad. No puede un hombre llegar a una isla que él piensa que está desierta y al ir caminando por la arena de la playa, de repente encontrarse un reloj y al ver el reloj y al abrirlo y al ver la maquinaria que está funcionando, no puede llegar a la conclusión de que, esto se formó por la acción del golpe de las olas con la arena y por casualidad se formó esto. Porque como él ya está predispuesto que no hay nadie en la isla, pues entonces no puede ser que eso lo haya hecho una persona. O sea, esa manera de pensar es completamente irracional, es completamente, como bien lo dice la Biblia, y no es un insulto, no es un peyorativo, no es un adjetivo que no es algo para menospreciar a nadie, pero es una descripción de la actitud que podemos tener de necedad. En una ocasión hubo un debate entre un ateo y un creyente. Entonces el creyente, para demostrar la maravilla de Dios en su creación, hizo una réplica muy hermosa del sistema solar y la colgó ahí en el techo del auditorio. Era una obra muy hermosa. Y entonces cuando llega el ateo y ve todo eso, dice, qué bonito está esta representación. ¿Quién la hizo? A lo que más tarde este creyente le dijo, bueno, tú viste una representación hecha de plástico del sistema solar e inmediatamente tu mente te llevó a decir que alguien lo hizo. O sea, tú en ningún momento dijiste, mira, qué casualidad, mira cómo esto surgió de repente, ¿no? O sea, el pensamiento lógico es que alguien estuvo detrás de eso. Dice, ¿por qué si con lo de plástico, que es una mera copia, piensas así? No puedes pensar así del original, que es mucho más maravilloso y que es algo indescriptible. Seguimos leyendo a Pablo, terminando el verso 20, dice, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece, ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas, me gusta cómo lo dice esta traducción, y se cerraron al entendimiento. Y luego más adelante en el verso 22 nos dice, al creerse sabios, se volvieron aún más necios. Es esta contradicción, ¿no? De esta, entre comillas, sabiduría, esta que nos lleva a unas conclusiones que son verdaderamente ilógicas y, una vez más, usa la palabra necios. Y entonces descienden un paso más abajo. Dice, luego representaron la gloria del Dios inmortal con imágenes de pájaros, de animales que andan en cuatro patas, de reptiles y de simples humanos mortales. Entonces aquí esto nos ayuda a introducir la segunda reacción que el hombre tiene ante este abismo que hay entre él y su Dios. La primera reacción ya la vimos y es sencillamente no me interesa ver la manera de cruzar el abismo, sencillamente me doy la vuelta, ¿no? El tema de Dios no me interesa, Dios no existe o no me interesa.
Bueno, la segunda reacción sería: busco otros dioses de este lado del abismo. Aquí nos da Pablo esto de las imágenes. Antiguamente estos otros dioses, a lo mejor pues puede ser el dios de la lluvia, el dios del trueno, la madre tierra, no sé. Y hoy pueden ser amuletos, pueden ser espíritus que nos guían, pueden ser imágenes a las que veneramos, etcétera, etcétera. Ya Dios lo había dicho en los 10 mandamientos que podemos encontrar en Éxodo 20. El primer mandamiento dice: no tengas dioses ajenos delante de mí, o no tengas otros dioses, ¿no? Y Dios es aquello a lo que recurrimos, que de alguna manera creemos que nos puede ayudar, digamos, del más allá. También el segundo mandamiento dice: no te hagas imagen de nada y no veneres ni te inclines ante ningún tipo de imagen. Entonces vemos que esta es otra reacción muy común que tenemos ante esta separación de Dios, porque finalmente queremos una ayuda de más allá. Y entonces al tener esta carencia o esta ausencia, esta división con Dios, buscamos como otro tipo de ayudas sobrenaturales. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, el Señor nos advierte acerca de estas ayudas. Dice el verso 10 al 12: no sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o que sea agorero, o hechicero, o encantador, o adivino, o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor. Qué palabra tan dura, ¿no? Abominable al Señor. Y por causa de estas abominaciones, el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Y está haciendo referencia al tiempo cuando los israelitas fueron sacados de Egipto y luego fueron llevados a conquistar una tierra, que es la tierra de Canaán, y a expulsar a las naciones que ahí vivían. Y Dios está de alguna manera juzgando a esas naciones paganas por este tipo de prácticas que acabo de mencionar. Entonces son prácticas que abren la puerta, sí, al mundo espiritual, pero no es el mundo espiritual de Dios, sino es otro tipo de ayuda espiritual que tiene graves consecuencias para nuestras vidas. Ok, entonces seguimos con esta escena de ese abismo entre Dios y nosotros y las diferentes reacciones que el hombre puede tener. La primera, darse la media vuelta y no mostrar interés. La segunda es recurrir a otros dioses, digamos, pero de este lado, sin que sea el Dios único y verdadero. La tercera reacción, que también es muy común, es hacer obras religiosas. Fijémonos en lo que el apóstol Pablo le escribe a Tito. En el capítulo 3, versos 4 al 6, dice: pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia. Hay muchos pasajes más que yo podría enseñarles acerca de, la Biblia habla de que no es por obras propias. Me gusta mucho cómo está aquí puesto, nuestras propias obras de justicia. Cosas que como humanos pensamos que si hacemos, tal vez entonces podemos de esa manera construir, por así decirlo, un puente hecho por el hombre en el cual nosotros podemos llegar a Dios. Dice, no nos salvó por ese tipo de obras. No nos salvó porque nosotros hayamos construido un puente de cosas que nosotros pensamos que pudieran agradar a Dios. Nos salvó por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración
y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa regeneración, esa renovación, ese nacer de nuevo, nacer de lo alto, esa vida nueva que el Espíritu Santo produce cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Esas obras que pueden ser mandas, obras religiosas, cosas que hacemos, lo único que pueden hacer es producir en nosotros una idea falsa en nuestra mente de que de alguna manera ya estamos compensando, digamos, a Dios por aquellas otras cosas que hemos hecho que no le agradan. Si lo vemos fríamente, pues es como si estuviéramos tratando, no sé, de sobornar a Dios. Por eso hay otro pasaje en el libro de Isaías que dice, sus obras son como unos trapos sucios delante de mí. Es como que ya hice un tiradero, ya hice un cochinero y luego quiero limpiarlo, pero con un trapo que también está sucio, ¿no? Entonces no estoy realmente resolviendo el problema. El última, digamos, reacción que podemos tener ante ese abismo que nos separa de Dios, que ya lo vimos en el libro de Isaías, que está generado por nuestros pecados, es el buscar mediadores, ¿no? Gente que ha vivido en el pasado, que han sido gente de Dios, hombres o mujeres, y entonces como que buscar la mediación de estas personas, o incluso pueden ser personas hoy en día que nosotros vemos que son siervos de Dios o gente de Dios, o por lo menos que lo aparenta ser, y entonces venimos ante ellos pensando, tú que estás más cerca de Dios, échame una manita, ¿no? Con Él. Y esto también es una práctica muy común. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Y qué bueno que podamos tener, dice que la Biblia es como una lumbrera, como una lámpara a nuestro camino. Cómo todos estos pasajes nos dan luz acerca de las diferentes ideas y reacciones humanas que están en esa oscuridad y la luz que nos da el Señor a través de su palabra. Dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los seres humanos. Un solo mediador. ¿Quién es este mediador? Jesucristo, hombre. Él dio su vida en rescate por todos. Este es el mensaje que Dios, a su debido tiempo, dio a conocer al mundo. Este es el mensaje, este es el evangelio, que ese único Dios, el cual quiere manifestarse a nosotros y ser nuestro Padre, hay una sola persona que ha podido mediar, que ha podido establecer el camino para que podamos llegar a este Dios verdadero. Y esa única persona es Jesucristo. ¿Por qué Jesús es el único camino al Padre? Como dice Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Por un lado, Pablo nos dice que Jesucristo dio su vida en rescate por todos. Pero luego hay el nadie. Nadie puede llegar al Padre si no es por ese camino que es Jesús. ¿Por qué? Bueno, hay 4 razones. La primera es porque a Él señaló el Padre. Igual hay muchos pasajes, pero quise seleccionar uno, Marcos 9:7. Dice, vino una nube que les hizo sombra
y una voz de la nube, la voz de Dios, que decía: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Entonces, desde el Antiguo Testamento vemos más de 360 profecías históricas que se cumplen en la persona de Jesús. O sea, desde Génesis capítulo 3, cuando el hombre por primera vez cae en pecado, viene la referencia a aquel que se levantaría para vencer a la serpiente. Y desde ahí hay profecía tras profecía señalando siempre hacia un único Salvador, que es Jesús. La segunda razón es que solo Él vivió una vida perfecta como hombre. Ya vimos hace un momento que todos, sin excepción, hemos pecado. Hasta la persona que tú puedes pensar que es la más santa, ya sea viva o ya sea de la antigüedad, cuando tú estudias la vida de cada persona, te vas a dar cuenta que todos, sin excepción, hemos pecado de alguna u otra manera. Pero ¿qué nos dice de Jesús? Hebreos 4:15, Él fue tentado tal como somos tentados nosotros, con la única diferencia de que Él nunca cometió pecado. Entonces el único que sí tenía el derecho y el único que no había un abismo entre Él y el Padre era Jesús. Por eso Él dice: el Padre y yo uno somos. Número 3, solo Él murió por nosotros. El apóstol Pedro dice que el justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Isaías 53:6 dice: todos íbamos errantes como ovejas, cada cual por su propio camino. Unos en esta idea de estar desinteresadamente, no interesarnos en Dios, otros con la idea de buscando por ahí quien nos ayudaba, digamos, espiritualmente, otros inventando nuestras propias maneras de tratar de llegar a Dios, otros continuando pecando como si nada, cada cual con su propio camino. Pero el Señor cargó sobre Él, depositó sobre Él, lo hizo cargar a Él, el único justo, las culpas de todos nosotros. La cuarta razón es que solo Jesús derrotó para siempre a la muerte. Fijémonos lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 15, verso 3. Porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces ya había referencias de esa resurrección desde cientos de años antes, y dice que apareció a Cefas, es decir, Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, dice Pablo, me apareció a mí. Y ahí podemos ver la historia de Pablo en el libro de los Hechos, su encuentro con el Cristo resucitado, y a través de la historia lo que generó que de 12 pescadores y gente común y corriente, que fueron los primeros discípulos, el cristianismo se extendiera hasta ser la fe más extendida en el mundo, fue que todas estas personas proclamaban que Jesús había resucitado. Y a muchos de ellos les costó una persecución impresionante, les costó la vida, les costó morir por proclamar que Jesús había resucitado de los muertos. Hay una evidencia histórica abrumadora
hacia la resurrección de Cristo. Entonces, el día de hoy hemos visto cuál es el problema, qué es lo que nos está separando de Dios. Hemos visto ese abismo causado por nuestros pecados, pero también hemos visto que la solución de Dios ha sido que el Hijo unigénito de Dios, Jesús, el único justo, cargara, el justo por los injustos, cargara a Él nuestros pecados para llevarnos al Padre. Entonces, el camino está abierto. Tú puedes hoy venir a Dios. Jesús ya nos expresó cómo es el Padre, lleno de compasión, lleno de buena disposición, lleno de amor, lleno de fidelidad, capaz de perdonar absolutamente todo, que cumple sus pactos y sus promesas. ¿Qué más necesitas? Hoy tú puedes venir a Él como tu Padre y puedes brincar, si no lo has hecho, ese abismo. La próxima semana vamos a terminar esta serie de mensajes sobre Dios nuestro Padre. Y vamos a hablar de cómo Jesús nos enseña a vivir como hijos de Dios. Pero antes que nada es importante que crucemos ese puente. Si no lo has hecho, yo te invito a que hoy lo hagas. Y puedes expresar tu fe. Si tú has creído lo que hoy hemos compartido, si tú has creído las escrituras que hoy hemos presentado, tú puedes responder en fe a este mensaje, tal vez con una oración parecida a la que voy a hacer a continuación. Padre Celestial, te doy gracias porque me amas. Entiendo que mis propios pecados han hecho una separación contigo. Hoy yo doy la media vuelta para aquellos que tal vez estaban viviendo como si Dios no existiera, sin darle importancia. Dile, hoy yo me doy la media vuelta y sí quiero a Dios en mi vida. Si tú has estado recurriendo a otros dioses, a otros mediadores, es tiempo de que digas, yo renuncio a buscar la ayuda que no es la ayuda espiritual de Dios. Renuncio a eso. Si tú tal vez estabas tratando de construir tus propios puentes con tus propias obras, tal vez es tiempo de que digas, no es este el camino. Yo renuncio a mis esfuerzos, renuncio a otros mediadores, renuncio a vivir sin Dios. Y el día de hoy yo me paro enfrente de ti y cruzo por el camino vivo que Jesús abrió para mí a través de su sacrificio. Gracias, Señor Jesús, que tú cargaste todas y cada una de mis maldades y de mis pecados en esa cruz. Yo hoy recibo tu sacrificio, recibo esa limpieza que viene por tu sangre, recibo la vida nueva que el Espíritu Santo da, y a partir de hoy yo cruzo a una nueva y viva y real relación con Dios como mi Padre Celestial. Padre, hoy doy la media vuelta, vengo a ti. Quiero vivir como tu hijo desde hoy y todos los días de mi vida. Gracias. Amén. Acompáñanos la próxima semana para terminar esta serie de mensajes. Contáctanos a través de nuestras redes sociales y también, si no lo has hecho, suscríbete a este canal y apachurra el botón de las notificaciones. Que Dios te bendiga.
están ante tu presencia. Tú eres eterno, eres infinito. Generaciones cantarán de tu incomparable grandeza y tu fidelidad. Tu amor y bondad en tu presencia yo me gozaré. Me das tu amistad y en tu presencia yo me alegraré y descansaré en tu perdón. Me basta tu gracia, Señor, pues tú eres santo, tú eres glorioso. Las naciones se asombran cuando están ante tu presencia. Tú eres eterno, eres infinito. Generaciones cantarán de tu incomparable grandeza y tu fidelidad. Pues tú eres santo, tú eres glorioso. Las naciones se asombran estando ante tu presencia.